Pero esto con otros equipos, a lo mejor con 12 puedes tener la misma resolución, la misma calidad. Cada uno tiene que adaptar su protocolo a su capacidad, a sus equipos. Por otro lado, en nuestros pacientes de alto riesgo, la media de dermatoscopias que tomamos por cada paciente fue casi de 19 lesiones por paciente. Por lo tanto, en pacientes con tantísimas lesiones como la paciente que les enseñaba al principio, no son 18, en ella teníamos registradas unas 50 lesiones, pero no 400 o 500 como el número total de nevus que tienen. Luego os diré cómo seleccionamos nosotros las lesiones a registrar. Lo interesante es que la gran mayoría de lesiones se mantienen estables en el tiempo y esto es muy útil. Esta estabilidad depende de la edad del paciente. En los adultos jóvenes, en los adolescentes, muchas lesiones pueden estar en crecimiento. Pero ya a partir de una cierta edad, de los 30 a 35 años, la gran mayoría de lesiones están estables. Y a partir de los 60 están estables. Y cualquier cambio a partir de una cierta edad ya es sospechoso. Pero ¿qué lesiones tenemos que guardar? ¿Y en qué pacientes? ¿Y qué cambios son importantes? ¿Y cada cuánto y durante cuánto tiempo? Pues vamos a intentar responder a estas preguntas. Y la idea es que nosotros vamos a hacer un análisis morfológico. Y estas imágenes son de Josep, que él siempre tiene una manera directa de mostrar. Y aquí claramente vemos que hay uno que es malo. Pues el malo no lo vamos a controlar, el malo lo sacamos. Si yo tengo una lesión que parece un melanoma, no voy a hacer seguimiento digital de un melanoma. El malo se exporta, ¿no? Luego tenemos el bueno. El bueno, clarísimamente bueno, buenísimo, tampoco me hace falta guardarlo. Es bueno, ¿no? El bueno ya lo tengo en el mapa corporal total, tampoco lo guardo. El que guardo es el que probablemente es bueno, pero tiene algo que no estoy segura del todo. Esto que llamamos clínicamente el nevus clínicamente atípico, que lo que pasa es que no estoy segura de si es bueno o malo. Cuando yo digo, este es muy atípico, lo que quiero decir es, yo no sé lo que es, a ver si acaba siendo un melanoma. Pues estos son los que guardamos. Y estos, lo que buscamos es una pequeña diferencia en el seguimiento digital. Porque una pequeña diferencia en algo que no tengo claro es suficiente para exportar la lesión. Vamos a ver qué sucede en esta paciente. Cuando vean el melanoma, por favor, me avisan. Dicen, melanoma. Silencio. ¿No melanoma? ¿Cuál? ¿Este? 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 Ok. Hay un melanoma, pero no es este. Luego veremos cómo podemos diagnosticar estas lesiones que de entrada, bueno, un poco asimétrica en la pigmentación, pero ninguna de ellas es claramente mala. Estas son las lesiones que hacemos seguimiento digital. Por lo tanto, deben ser lesiones que son planas y que no tienen criterios de melanoma. Son las que normalmente tienen los criterios que llamamos de nevus de Clark. Por lo tanto, un patrón predominante o reticulado, o globular, o retículo globular, o retículo homogéneo. Muy raramente seguimos lesiones con un patrón multicomponente. Muy raramente. Pero es cierto que en familias con melanoma familiar y portadores de mutación, a veces el patrón predominante es el multicomponente. En ese caso, pues a veces hacemos seguimiento digital de muchas lesiones con patrón multicomponente, pero no es la norma. Habitualmente un patrón multicomponente es raro y suficiente como para que la lesión sea extirpada. A veces toleramos algún criterio de sospecha, como por ejemplo la hiperpigmentación focal periférica, porque varias lesiones del mismo paciente tienen hiperpigmentación focal periférica, pero nunca controlamos criterios que se asocian mucho a melanoma, como por ejemplo la presencia de velo azul blanquecino en el contexto de una lesión melanocítica. No, esto se extirpa.
¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta paciente pues controlamos todas estas lesiones. ¿Estas las controlamos? No, estas son las que nunca controlamos. Nunca controlamos lesiones que tienen criterios de melanoma, aunque al final fue un Spitz. Fantástico, pero nunca controlamos una lesión con estas características. Tampoco controlamos nunca una lesión con un patrón reticulado tan atípico como esta de aquí, demasiado. Tampoco controlamos una lesión como esta que parece un nebus dérmico. Era sobrelevada y teníamos nuestras dudas por unos glóbulos azules, un halo blanco asimétrico y era un melanoma nevoide. Si tengo alguna duda y la lesión es sobrelevada, la exportamos, no hacemos nunca seguimiento. Incluso si no lo tengo muy claro, pero no estoy segura que es malo, me es igual que no esté segura que es malo. ¿Estoy segura que es bueno? No. ¿Es sobrelevada? No la controlo, la extirpo. Muy importante. Y finalmente, tampoco controlamos lesiones con extensa regresión. Y nuestra norma es si hay más de 10% de la superficie con regresión. O bien, es regresión mixta, azul y blanca, tampoco controlamos. Siempre podemos tener una excepción de un paciente que 8 o 10 lesiones tienen un poco de regresión entre el 10 y el 15%. Ok, tal vez las vamos a controlar, ¿vale? Pero la norma sería no controlar lesiones con extensa regresión, porque si son un melanoma, el próximo día ya no queda nada del melanoma para poderlo diagnosticar. Pues bien, les voy a contar nuestra experiencia de 10 años y que ha sido publicada en distintos artículos que luego les referenciaré. En nuestra experiencia controlamos a unos 600 pacientes de alto riesgo y en este tiempo la media de seguimiento fue de 96 meses y la media de visitas por paciente fue de 10 visitas por paciente. Controlamos más de 11.000 lesiones y extirpamos 1.000, de las cuales extirpamos una media de menos de 2 lesiones por paciente en 10 años de seguimiento. Por lo tanto, muy pocas extirpaciones. Y con esto diagnosticamos melanomas, lo veréis luego, en el 12% de nuestros pacientes, casi el 13%. ¿Vale? ¿Y cómo los diagnosticamos? Pues bien, diagnosticamos melanomas por cambios en la dermatoscopia y diagnosticamos melanomas por cambios en los mapas. Ambos métodos nos resultaron útiles. De hecho, el 70% de las lesiones que extirpamos eran por cambios en la dermatoscopia y el 30% eran por cambios en los mapas. De todos modos, el número de melanomas, del total de los melanomas, el 60% se diagnosticaron por cambios, como por ejemplo esta lesión absolutamente banal, simétrica, monocroma y que inició una hiperpigmentación focal pequeñita. Hicimos un nuevo control, esta creció y era un melanoma in situ sobre un nebus de tipo congénito, nebus compuesto histológicamente de tipo congénito. Pero más importante todavía saber que de los melanomas que extirpamos, el 40% se diagnosticaron por cambios en los mapas. Y esta es una lesión que apareció nueva, que no estaba. Y este es un paciente portador de mutación en CDKN2A y con varios melanomas previos. Y cualquier lesión nueva en estos pacientes es sospechosa. En un paciente de 50 años, lesión nueva, alto riesgo, la extirpamos y era un melanoma con un patrón globular bastante simétrico, pero es suficiente para verlo. Muy interesante, cuando nosotros comparamos los melanomas que extirpábamos por cambios en la dermatoscopia digital o los melanomas que extirpábamos por cambios en los mapas, vimos que histológicamente eran superponibles. Incluso el índice de Breslow también era muy temprano. Es decir, que los mapas, si estamos muy atentos y extirpamos lesiones nuevas pequeñitas, también nos permiten un diagnóstico precoz, tan precoz como la dermatoscopia. Son complementarios. Por otro lado, cuando nosotros comparamos
También la dermatoscopia de los melanomas que extirpamos por cambios en los mapas y los que extirpamos por cambios en la dermatoscopia era muy similar en los dos grupos. Y los melanomas que extirpamos en ambos grupos, muchos de ellos eran falsos negativos para la dermatoscopia. No tenían criterios suficientes por sí mismos para ser considerados melanomas, pero por el cambio en el mapa o por el cambio en la dermatoscopia